Bienvenidas a La Hora de Catarsis con su amiga de siempre, Maritza América, o @psicomami, como me conocen en todas las plataformas digitales. Este es un espacio de opinión, reflexión y psicoeducación creado para ayudarte a comprender mejor tus emociones, tus relaciones y los desafíos de la vida cotidiana. Antes de comenzar, queremos recordarte que este programa tiene fines educativos e informativos. El contenido compartido aquí no sustituye la evaluación diagnóstica o tratamiento de profesionales del área de la salud mental o física. Bajo ningún concepto pretendemos reemplazar la atención de psicólogos, psiquiatras o médicos o cualquier otro tipo de especialista del área de la salud. Nuestro propósito es brindarte herramientas basadas en conocimientos de la psicología, el desarrollo humano y el life coaching para que puedas tomar decisiones más conscientes y construir una vida más plena. Aquí hablamos de esos temas que muchas personas viven en silencio, que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que afectan profundamente nuestra manera de amar, relacionarnos, y criar, trabajar y vivir, así de simple. Porque hacer catarsis también es sanar. Soy Maritza América, psicóloga, life coach y fundadora de Psicomami Coaching Center. Así que ponte cómoda o cómodo, abre tu mente y tu corazón, porque comenzamos una nueva hora de catarsis. Por la invitación, es un placer estar aquí. Realmente es una pasión mía el poder proveer esos servicios clínicos para nuestra comunidad latina, especialmente habiendo tanto el estigma, ¿no?, de la salud mental, de los diagnósticos que si voy al psicólogo estoy loca, estoy loco. Es más, creo que mi papá aún piensa que trabajo con eso. Y bueno, la última vez que le dije, no, papá, no hago eso. Mira, te voy a contar un poquito de los clientes con los cuales atiendo, ¿no? Entonces, como traer el lado como humano realmente, ¿no? Sí. Poder dar ese espacio seguro y ver a la persona y realmente poder ayudarla, ¿no? Acompañamiento en un espacio donde ellos puedan sentir que hay una confianza, donde alguien me escucha y alguien está ahí para mí en unos momentos difíciles, en los cuales todos nos podemos encontrar en algún momento. Sí, pero fíjate algo, ¿no? ¿Cómo es que llega la salud mental a tu vida? ¿Cómo es que tú dices, bueno, porque estuve leyendo tu biografía y saltamos como de una cosa que apareciera no tener nada que ver con el tema de la salud mental, como por ejemplo es el Army, y de pronto ahora estás en lo que es la parte de la salud mental y bueno, ¿cómo ha sido todo tu background? ¿Qué te trajo hasta este camino? Bueno, un poquito de mi background. Yo nací en Venezuela. Yo nací en Los Teques. Mi mamá... Vieron que tanta belleza es de por allá. Oh, tú también. Pero bueno, crecí en Barquisimeto hasta los 7 años más o menos, que fue donde mis papás se divorciaron o se separaron. Okay. Mis papás son peruanos los dos, pero bueno, mi mamá adolescente a los 17 se fue detrás de mi papá. Enamorada. Y bueno, ahí nací yo. Y bueno, se separaron. Obviamente yo no sabía, había un contexto de abuso emocional, físico inclusive. Entonces mi mamá prácticamente, bueno, voy a ir a Perú a visitar a la familia, me la llevó a Angie. Íbamos de visita y yo tenía en mi mente, vamos de visita. Pero realmente era el plan de escape de mi mamá. Wow. Que no lo entendí hasta obviamente muchos años después, y eso creo que fue ahí viví mi primer trauma, por decirlo así, porque yo era la adoración de mi papá y teníamos muy buena relación en el medio del abuso que estaba sucediendo. Claro, es ¿no? que tú era tu papá. Exacto. Y en esa época pues uno no entiende mucho de qué es lo que funciona bien o no. Que está bien, que es funcional, que es saludable. Exactamente. Y bueno, entonces llegamos a Perú y bueno, mi mamá soltera ya a partir de ese entonces, muy difícil esos años de transición y prácticamente mi vida de Venezuela quedó ahí y ahora conocer nuevos amiguitos, la escuela, los cambios, entonces fue muy duro. Bueno, ya venías de 2 duelos, el duelo de mamá y papá separados, el duelo de llegar a Perú. Sí. Y el duelo además de vivir con una mamá sola en ese otro contexto, ¿no? Exacto, porque ella estaba trabajando mucho tiempo, me quedaba con mi tía, entonces fue difícil, ¿no? Además el cambio del clima, yo recuerdo que también me afectó mucho la salud, me dio asma por los cambios de clima de Venezuela para Perú, entonces también el navegar enfermedad me duró por muchos años. Y bueno, mi mamá eventualmente se casó, pero ahí es donde viene el siguiente trauma. Bueno, se casó con esa persona que vivía aquí en
en Estados Unidos. Y bueno, como todo, el primero es el love bombing, ¿no? Donde te enamoran, donde te hacen que todo va a ser maravilloso. Y bueno, nos mudamos para acá a Estados Unidos. Yo tenía 15 más o menos. O sea, casi 8 años después. Además, en una etapa fuerte, sí, claro, 15 años, sí, una teenager en pleno proceso. Pero claro, obviamente entendiendo ahora ya como adulta, mi mamá la esperanza de enamorarse, de querer estar con alguien que le da una estabilidad, ¿no? Sí. Emocional. Y bueno, llegamos aquí, el no saber el idioma, obviamente a mí me pegó muchísimo, me hicieron bullying porque no sabía inglés, ya saben, un área donde había muchos blancos, entonces también eso se me dificultó el poder ajustarme, ¿no? Vivir acá, transicionar. Después, desafortunadamente, esa persona empezó también a pegarle a mi mamá, abuso físico, psicológico y demás. Yo me fui de mi casa como a los 16 a la casa de mi mejor amiga. Y me quedé ahí como un periodo de 6, 7 meses donde igual mi mamá me visitaba semanalmente, me llevaba la comida. Yo no quería regresar porque obviamente no quería estar en un ambiente así. Y hasta que desafortunadamente en la última golpeada que le dio, por decirlo así, ahí fue donde como que recapacitó, ¿no? Y llegó la policía, lo arrestaron y llegó una organización, un non-profit, donde daba a conseguir individual y grupal para las víctimas de los sobrevivientes de abuso doméstico, y ahí fue donde mi mamá recibió la ayuda, tanto psicológica, pero también el lado legal. Tenían ellos como abogados pro bonos, y le dijeron, mira, calificas para la visa VAWA, que es el Violence Against Women Act. Si eres víctima de un abuso, puedes calificar para esa visa, y a través de esa visa podemos hacer el ajuste de estatus. Y así fue que pudimos obtener la residencia. Pero me voy a detener en algo, ¿no? Porque tú me hablas de esa joven que se fue, y en esa es que estoy pensando, ¿no? En esa Angie de 15, 16 años, y me dices que más o menos fueron 8 meses. ¿Cómo se sintió eso? Imagínate. Claro. Es decir, no, porque claro, por un lado ya a los 15 y 16 años hay un poco de conciencia moral. Sí. Entendiendo que, ya entiendo que hay algo que no está bien. De hecho, lo hablábamos antes del programa, ¿no? Y yo te comenté algo personal. Y pienso en esa Angie de entre 15 y 16 años, 8 meses fuera de casa. ¿Cómo fue confrontar eso? El ver, o sea, mi mamá no lo ve, lo que yo sí estoy viendo. ¿Cómo en esa época se digirió todo eso? Sí, honestamente muchas cosas que no recuerdo. Creo que viene al lado de la sobrevivencia, donde si me dices qué recuerdos específicos tienes, no lo sé. No recuerdo muchas cosas. Y donde yo sí sé que en ese entonces estaba con mi primer novio, que creo que eso fue como mi escape, por decirlo así. Y donde prácticamente yo decía, no puedo, no quiero seguir. No solamente por lo que vivía, pero también esa otra persona tendría que mostrarme partes privadas de él. Dios algo mío, que hasta la fecha... Que también viviste abusos, pues. Sí, algo que hasta la fecha no le contó a mi mamá, hablándolo, siendo sincera. No se ha dado el tema, por decirlo así, pero creo que en su momento se lo diré. Entonces eso también me hacía sentir como que no estaba segura. Por ese lado, aparte de lo que mi mamá estaba viviendo. Entonces yo creo que es como que no quiero estar aquí, me fui, pero no lo sé. No te sabría dar detalles porque realmente sé que yo soy muy creyente, soy cristiana, y Dios siempre ha sido mi refugio desde que era chiquita. Y mi papá cristiano, crecí en iglesia hasta cierto punto. Entonces creo que eso me ayudó mucho espiritualmente a buscar mucho de Dios a través de todos los años, todo ese proceso. Y bueno, y fue donde eventualmente, se lo llevaron, lo arrestaron, mi mamá y yo pudimos rentar un apartamento. Ya mi último año de high school estaba trabajando en Walmart como cajera, y estaba estudiando mi último año de high school. Y a través de eso yo siempre dije que quería ser policía. Para mí esa era, quiero ayudar a las personas. Por supuesto, además que el sentido de justicia, obviamente. Por todas las cosas que estaba pasé. ahí. Exactamente. Entonces me acuerdo que un reclutador colombiano en high school me dijo, mira, vete para los Marines, te van a dar los beneficios, te pagan la universidad, vas a tener la experiencia militar, eres mujer, hablas español, vas a tener todos los beneficios cuando salgas, puedes ir a la universidad, que para mí eso era, yo quería ir a la universidad, pero también quería estar en lo de la policía. Claro. Y por esa razón dije, bueno, me voy, ¿no? Y siendo hija única, porque mi mamá ya no pudo tener más hijos, es como que no sé cómo me dejó ir, pero me dejó ir.
y me fui a California. Estuve en California por 5 años, viví allá. Y bueno, yo súper enfocada de que tengo que aprovechar ese tiempo para hacer mi carrera mientras que estaba adentro sirviendo. Y ahí fue donde, bueno, acabé los Marines, que es un contrato más o menos de 4 años. Me gradué un año después y bueno, ya de ahí me regresé para Florida, que es donde mi mamá estaba viviendo. Y bueno, ya me quedé por allá. Claro, pero a lo que voy, por ejemplo, en lo que es la parte de los Marines, ¿ok? ¿Tú te graduaste ahí fue que te enamoraste de la carrera de psicología? ¿O fue cuando saliste? Sí, ¿cómo es? En mi último año en la universidad, que mi bachelor's es de Criminal Justice, yo ya estaba en el proceso para entrar a LAPD, que Los Ángeles Police Department, pero el bachelor's te pide hacer una internship. Una pasantía. Entonces lo hice en las cortes, trabajando con niños que habían sido removidos de sus casas por abuso y negligencia. Y ahí fue donde dije, yo quiero, o sea, me gusta esto. Ya de ahí, yo creo que Dios puso eso en mi corazón y me hizo como un cambio, porque yo estaba a punto de quedarme en Los Ángeles. Y con este cambio de no quiero trabajar en esta línea, decidí ya regresarme a Florida, porque una de mis amigas de high school estaba trabajando en un non-profit y me dijo, mira, vente, están contratando, te vas a graduar de la universidad, aquí te vas a tener trabajo estable. Y ahí fue donde ya decidí transicionar. Y ya dejé mi carrera de law enforcement, ¿no? De policía, ya en otro. Ahí quedó. Pero digamos que de alguna otra forma... El ayudar. Sí, era como eso, esa parte de ti que de alguna manera sentía que tenía que hacer justicia. Claro, de otra manera, pero igual estaba relacionada, ¿no? Sí, definitivamente. Correcto. Ahora, de allí para acá, ¿cómo nace Ori Hope? Sí. Bueno, a raíz de trabajar como, podría decirse como trabajadora social en esa organización, transicioné a otro programa que se llamaba Woman to Woman, que era prácticamente dar asesoría a adolescentes, adolescentes mamás, y era un programa muy bueno donde tenía encargado un grupo de más o menos 20 niñas, donde les hacía visitas a sus casas, me aseguraba que su embarazo estaba bien. La más jovencita que tenía 12 años con un bebé. Wow. Entonces muchas de estas niñas habían pasado por muchos abusos, ¿no? Inclusive parte de abuso de papás y demás, y me acuerdo que la referían a terapia. Y yo veía como que ese cambio, ¿no? Ese cambio de antes de terapia, después, más motivadas, con un propósito de vida, queriendo ir a la universidad, trabajar con más motivación, y yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces, a raíz de eso, bueno, regresé a la universidad para la maestría, y bueno, y terminé, hice mi maestría, después conocí a mi esposo, me casé, y bueno, nos mudamos para aquí a Houston hace como 10 años, y ya desde ahí he venido trabajando como terapeuta, ya me gradué, todas las cosas, los requerimientos educacionales que uno tiene. Y de ahí estuve por varios años trabajando igual en consultorios privados, y más o menos hace como 2 años que nació Ori Hope Counseling. Y nació porque vi mucho la necesidad de que muchas personas me estaban buscando porque querían consejería cristiana. Exacto. Al mismo tiempo, consejería clínica. Y entonces vi como esa oportunidad y dije, ¿sabes qué? Hay muchas personas que necesitan esto, y también personas me buscaban porque hablaba español. Perfecto. Y el poder como conectar culturalmente. Entonces ahí fue donde dije, bueno, voy a abrir Ori Hope Counseling de una u otra manera, para tener un espacio donde las personas puedan sentirse cómodas de poder hablar acerca de lo que ellos creen y poder también trabajar el lado clínico. Correcto. Ahora, ¿cómo hablamos del trauma, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a las personas la importancia de saber de dónde viene, a largo plazo cómo nos puede afectar, qué pasa en nuestras cabecitas cuando nosotros decimos, bueno, no recordamos esto, no recordamos lo otro, de verdad no tengo una idea muy clara de tal cosa y tal cosa, porque al final del día yo siempre digo que somos adultos, pero dentro de nosotros está habitando ese pequeño yo, que obviamente cuando de pronto ocurren circunstancias en nuestras vidas, y mucha gente me pregunta y me dice, es que es muy raro, Maritza, porque yo reaccioné como si estuviera loca, como que si algo me hubiera poseído. Entonces, y a mí también me pasa, ¿no? Sí, y ojo, claro, cuando uno reconoce el trauma, ya ahora que estamos, bueno, yo que estoy usadita y viejita, yo digo, cuando de pronto hay algo de mí que se desajusta hacia afuera,
Yo siempre me pregunto, ¿qué necesita Maritza la niña? Porque pues obviamente no es la adulta la que está reaccionando como está reaccionando. Entonces, eso lo puedo entender yo, precisamente por lo que estudiamos, por lo que hemos hecho, ¿no? Pero ¿cómo hace una persona para entender cómo el trauma afecta su vida? Y hay muchas veces donde viene el proceso de terapia, ¿no? Creo que ahí es donde uno puede pausar y detenerse un poquito en el presente, en el día a día, en el corre, donde podemos evaluar por qué tiendo a sentirme de esa manera, los desencadenantes o los triggers, los comportamientos que tengo, que no me gustan, qué eventos en mi vida he sobrevivido, por decirlo así, un poquito como lo que mencionaste del impacto del trauma en el cerebro, donde estás en modo sobreviviente y no puedes realmente procesar muchas cosas y el cerebro no funciona como debería funcionar en recordar eventos específicos, o el sistema nervioso también se desestabiliza mucho. Entonces, de una u otra manera hay muchos aspectos cerebrales que están conectados con el trauma que es parte muchas veces del proceso de terapia, donde se da como psicoeducación a los clientes. Por eso tiendes a responder de esta manera. Qué eventos traumáticos en tu vida has sobrevivido, del cual tenemos que revisitar, y está aportando de una u otra manera a los pensamientos que tienes, a las emociones que sientes, cómo el cuerpo también te avisa cuando algo no está bien. Entonces ahí es donde muchas veces en un espacio de terapia nos detenemos como para evaluar un poquito esa historia desde el principio hasta donde estamos y poder tener un poquito más de claridad y qué trabajar en sí. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que sané mi trauma o no? Porque esta es una pregunta que muchos clientes hacen, ¿no? Incluso en coaching dicen, pero ¿cómo hago yo para saber que ya yo no estoy en ese trauma, sino que yo estoy en el presente, ¿no? Una de las cosas que, bueno, yo en mi proceso de terapia también, porque también estuve en terapia, y que la gente lógicamente, es que la gente cree que porque somos psicólogas nosotros no pasamos traumas. Pregúntenle a mis hijos cuáles son los traumas que yo les he causado. No, es que es así, somos seres humanos, obviamente somos seres imperfectos y de eso se trata, ¿no? Y yo creo que también por el lado de nuestra carrera la importancia del poder pausar y también evaluarnos, porque de una u otra manera vamos a trabajar con clientes que van a traer muchas de esas mismas experiencias o similares, y si no lo hemos trabajado nosotros también puede salpicar, por decirlo así, en el tratamiento que les proveemos, ¿no? Bueno, de mi experiencia, yo creo que el día de hoy puedo hablarlo, puedo contarlo. Exacto. No tengo ningún tipo como de que me siento como quiero llorar de nada, sino siento como que ya pasé, esa niña Angie pasó por esos procesos que, claro, el día de hoy de repente salpican de una u otra manera, porque eso pasa, es normal. Muchas personas piensan que el sanar es... No, hermana, usted no va a vivir eternamente en una nube de felicidad. Exacto. O mucha gente dice, es que, no sé, porque eso es como el tema del mindfulness, ¿no? O sea, es que la gente piensa que hacer mindfulness es que yo me voy a ir a una montaña yo sola y nadie va a estar, o sea, no, eso no es la vida real. Uno también tiene que ser realista, y la realidad es que me encanta eso que tú dices. ¿Cómo sé que sané? Bueno, lo puedo hablar, lo puedo verbalizar, pueden llegar ciertos momentos o ciertos detonantes en mi vida, pero no me voy a desbordar, ¿no? Exacto. Ahora, eso no significa, y lo voy a dejar claro, que no haya momentos en nuestras vidas que de pronto algo pueda aflorar. Exacto, sí, definitivamente. Es parte de... Pero ahí es donde viene la importancia de nombrarlo, de dónde viene, identificarlo, y de ahí, bueno, tengo que seguir trabajando en esto, ¿no? Que hay cosas que aún sigo trabajando, porque de eso se trata, de que no nos consume tanto el pasado, sino que estamos, a veces digo como un pie en el pasado o en el presente, pero nos podemos estabilizar. Exacto. Pero muchas veces con el trauma, cuando no lo trabajamos, es como que tenemos los dos en el pasado, pero estamos aquí. Entonces ahí es donde hay que evaluar esas áreas, ¿no? Ahora les voy a hacer otra pregunta, Angie, porque ustedes la hacen mucho. ¿Es normal que yo esté cargando todo el tiempo con la culpa de lo que mis padres me hicieron, lo que yo no tuve, lo que no estuvo? O sea... Es importante identificarlo, más no cargarlo, porque entonces te sigues hundiendo en el pasado. Y yo creo que como adultos hay un nivel de responsabilidad que tenemos. Correcto. Porque no podemos justificarnos en que mi mamá es o mi papá el otro. Lo podemos obviamente nombrar, pero de ahí es como que, bueno, ¿cómo me encargo yo en el presente de esto? Y cómo inconscientemente lo puedo estar pasando con mis hijos también. Ya viene la siguiente generación. Y cómo trabajarlo. Entonces, si nos excusamos en que mi mamá, mi papá... Entonces realmente no hay una responsabilidad que uno toma, y uno sigue lastimando a la gente porque también me lastimaron a mí. Entonces eso realmente no es coherente.
Correcto, correcto. Entonces es parte de la responsabilidad de asumir, yo tuve este pasado, lo reconozco, lo traigo al presente, pero no lo puedo seguir cargando. ¿Hasta cuándo le voy a echar la culpa a mamá y a papá de lo que pasó? Y ojo, no es que eso justifique la conducta de un abuso o que justifique la conducta de un maltrato. Por supuesto que no. Pero la realidad es que cargar con eso en nuestra vida incluso adulta, lo único que va a hacer es que nos enfermemos más, que desarrollemos enfermedades del sistema inmune, que le pasemos ese trauma también a nuestros hijos. Yo recuerdo una mentora que tuve en terapia de duelo, que quiero muchísimo, mi querida Yosimar Chacín, ella sabe que la amo. Después te voy a recomendar su libro de utilidad psicológica. Y yo sí me decía, Mari, así como los duelos se pueden heredar, los traumas también. Y yo decía, pero ¿cómo así? Claro, porque si esa mamá no sanó su trauma de infancia, ella se lo va a pasar inconscientemente a sus hijos. Y va a ser una cadena y una cadena. Bueno, hoy en día eso también, según otras terapias holísticas, también tienen otros nombres. Por ahí está la terapia sistémica, el tema de constelaciones, en fin. Pero lo cierto del caso es que pasamos el trauma de una generación a otra cuando no lo trabajamos, ¿no? Exacto. Ahora viene la otra pregunta. Si pudiéramos nosotros explicarle a las personas cuáles son esas señales de alerta que les van a permitir saber que necesitan buscar ayuda, ¿cuáles serían? Bueno, dependiendo también de las situaciones en las cuales las personas están pasando, aquí en el consultorio vemos a personas que tienen síntomas de depresión, falta de motivación, dificultad de poder trabajar o salir de la cama, inclusive, ya en un tema más como ya depresión mayor, ansiedad severa, donde no puedes vivir tu día a día, estás constantemente en modo ansiedad, pesadillas, de repente el evento traumático que viviste, o pensamientos intrusivos, también de repente la manera en cómo te hablas, que veo mucho también el hablarse muy negativo, culparte por eventos que has pasado. Entonces son diferentes síntomas. Definitivamente una alerta mayor es pensamientos suicidas, ¿no? O pensamientos de lastimarte inclusive. Sí. O de no existir. O de no existir. Quiero no pararme nunca, por ejemplo. O quiero estar dormido toda la vida, todo el tiempo. Que en sí ya es como una manera de querer como no sentir, ¿no? Bueno, obviamente personas que están buscando algún tipo de sustancias, adicciones, porque de una u otra manera es querer como adormecer lo que uno siente. Entonces creo que ahí es donde es la importancia de uno autoevaluarse y preguntarse cómo estoy, cómo me siento, para poder buscar la ayuda que uno necesita. Correcto. Ahora sí, ¿cuáles serían esas 5 vitaminas para el alma que pudiera recomendar Angie, terapeuta, Angie psicólogo, Angie mamá, Angie mujer? Que las personas que nos veas tengan en sus mochilas o en sus carteras. Esas vitaminas de esos primeros auxilios emocionales que puedan utilizar. Para mí, la primera creo que es la básica, pienso que es el autocuidado. El autocuidado ya sea de tu alimentación, tus ejercicios, porque a veces le digo a mis clientes, es mente y cuerpo, no podemos trabajar la mente si el cuerpo no se trabaja, el cuerpo está conectado con el cerebro. No, a menos que lo desconectemos, y el espíritu. Y el espíritu, alimentar tu alma, porque entonces tenemos mente y cuerpo y Dios por un lado. Como yo digo, la gente se acuerda de Dios nada más cuando tiene problemas. ¿Qué? Sí, entonces sería eso, el autocuidado, obviamente nuestro proceso de terapia, porque es algo que yo soy boco por la terapia mucho, obviamente lo hago y lo he hecho también. Mira, te voy a echar un chiste, mis amigas me llaman, ¿no? y me dicen, Maritza, te voy a llamar, pero te agradezco que no me mandes para terapia, yo lo que quiero es que me escuches, y yo así, yo te estoy escuchando, pero es que eso es algo que yo no te ya te manda, claro, o sea, de una. Hermana, es la tercera vez que me llamas en el mes, y es el mismo tema. ¿Qué tengo que hacer? Terapia. Sí. Parte de el poder pausar, creo que es importante, ¿no? El que tomemos una pausa en el día a día. Bueno, aquí en Houston hace un calor, pero ver la manera de poder ir al parque en las tardes, noches, que ya que el calor baja un poquito, el estar en la naturaleza, el caminar, el poder tomarte ese espacio para ti, ¿no? Para algunas personas, a mí me encanta el colorear. Siento que me ayuda mucho como a enfocarme, me relaja. Entonces buscar maneras y espacios donde puedo yo como
calmarme, tranquilizarme y mantenerme en el presente por un poquito, ¿no? Regularte. Regularte, exactamente. Obviamente, como cristiana, Dios para mí es mi tiempo de oración, es importante mi tiempo devocional, leer la palabra. Creo que eso me nutre espiritualmente, pero eso de ahí viene todo, de ahí viene mi propósito, lo que hago, por qué lo hago y el llamado que siento que Él me ha puesto en mi corazón de poder ayudar a las personas en lo que hago en ese aspecto, ¿no? Y de repente esa es la pregunta para las personas, ¿cómo te conectas con Dios? ¿No? Para las personas que sean creyentes, qué tan intencionales somos, que a veces es difícil en el día a día, pero es importante, ¿no? El poder ayudar a las personas. ¿Cómo yo puedo ser de ayuda para una persona el día de hoy? Ya sea independientemente del trabajo que hagas, la profesión que tienes, el compartir un recurso con alguien, decir a alguien, mira, estoy orando por ti, el poder preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy aquí para escucharte. Sí. Y no tienes que uno ser psicólogo para escuchar a alguien, simplemente el sentir ese calor humano, esa empatía, esa presencia de alguien, creo que son cosas importantes que a veces nos olvidamos. Desafortunadamente, porque estamos ocupados, porque tenemos muchas cosas, pero creo que el ser humano es la base, poder regresar ahí. Y bueno, dejar el automatismo, no estar todo el tiempo modo locomotora, porque la sobreproductividad no es algo sano. Sí. Nos han vendido la idea de que estar todo el tiempo haciendo miles de cosas es mejor que no hacer. Pero ya hay estudios que demuestran que la tranquilidad es lo único que nutre la posibilidad de que logremos alcanzar aquellos goals o aquellas metas que tengamos en cualquier área de nuestras vidas. Entonces, me encanta eso que dices, cuando estamos en el presente nos damos cuenta de la importancia de conectar con lo que queremos, la importancia de ayudar al prójimo, la importancia de alimentar mi espíritu a través de la palabra, la importancia de conectar con amistades vitaminas. Y le voy a agregar una vitamina que es importante que tengas en cuenta. Aprende a cuidar tus palabras, porque tú no sabes cómo está el mundo de la otra persona. Tú no sabes si esa otra persona que va a recibir esa primera palabra que sale de tu boca la puede edificar o la puede destruir. Y con esto voy a cerrar este episodio de hoy, no sin antes decirte, si nadie te ha dicho que te ama, yo te amo. Dios te ama y prepara ángeles en su camino para que no te falte nada, porque si lo tienes a Él en tu corazón, estás bendecido. Esto fue tu hora de catarsis. Gracias, amiga. Gracias a ti. ¡Chao! Yeah. Y así llegamos al final de este episodio de La Hora de Catarsis. Si este contenido te ayudó, te invitamos a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Recuerda que en una sola conversación te puede cambiar la vida. Déjanos en los comentarios qué reflexión te llevas de este episodio y qué otros temas te gustaría que abordáramos. Recuerda que si deseas acompañamiento personalizado, sesiones individuales, mentorías o formar parte de nuestros programas de crecimiento personal, puedes encontrarnos en Psicomami Coaching Center. Recuerda siempre algo. No estás aquí para sobrevivir a la vida, estás aquí para aprender a vivirla con conciencia, propósito y amor propio. Tu amiga de siempre, Maritza América o @psicomami, como me conocen en las plataformas digitales. Nos vemos en un próximo episodio de esta, Tu Hora de Catarsis.